Bien, bienvenidos jóvenes, otra vez con ustedes. Hoy trabajaremos la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización con el tema de triángulos. Bien, todos podemos conocer desde primaria la figura geométrica llamada triángulo y esa corresponde a una geometría plana. Nosotros conocemos a este triángulo como un triángulo parabólico, ¿correcto? Pero aparte de él, existen otros tipos de geometría donde hay otros triángulos. El triángulo elíptico, el triángulo hiperbólico. Les explico. A ver, en la geometría plana, estos ángulos internos de un triángulo, alfa, beta y tita, propiedad básica, ¿cuánto debe sumar? Debe sumar 180. Entonces, propiedad básica, tú debes saber que alfa más beta más tita es igual a 180 grados. Esa es la propiedad fundamental del triángulo. ¿Qué triángulo es? Es un triángulo parabólico. Pero acá tenemos otro tipo de triángulo que corresponde a otra geometría, ¿correcto? Este triángulo es un triángulo elíptico, donde sus tres ángulos internos, alfa, beta y tita, si nosotros los sumamos, alfa más beta más tita, no va a ser 180, va a ser mayor de 180, ¿correcto? Triángulo elíptico. Y en el caso de este triángulo hiperbólico, alfa, beta y tita, que también corresponden, suman alfa más beta más tita. ¿Cuánto será? ¿180? No, debe ser menor de 180. ¿Ven? Hay otros tipos de triángulos, ¿correcto? Pero hoy nos encararemos del triángulo parabólico, lo que tú ya conoces, ¿correcto, jóvenes? A ver, recordemos, triángulo parabólico, triángulo elíptico, triángulo hiperbólico. Bien, continuamos. Como siempre decimos, ahora lo ves, ahora ya no lo ves. Bien, trabajamos. Ahora sí, ¿cómo podemos definir un triángulo? Es una figura geométrica que está formado por la intersección de tres segmentos de recta, ¿correcto? Y esa intersección da origen a tres puntos no colineales. Bien, a ver, propiedad básica del triángulo, ¿cuál era? Que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180. Básico, que tú lo conoces. Bien, segunda propiedad. La segunda propiedad que tú también recuerdas, ¿cuál es? Que en todo triángulo la suma de los ángulos exteriores es igual a 180. Pero ¿dónde vas a encontrar los ángulos exteriores? Prolongando su lado. Prolongo este lado, prolongo este otro lado y prolongo este otro lado. Y van a corresponder tres ángulos exteriores. Voy a llamarle acá X, voy a llamarle Y voy a llamarle Z. ¿Y cuánto deben sumar esos tres ángulos exteriores? Tú ya lo sabes. X más Y más Z es igual a ¿cuánto? A 360 grados. Correcto, muy bien. Y una tercera propiedad básica que también ustedes deben de recordar, ¿cuál es? Que la suma de dos ángulos interiores, ¿a qué es igual? Al ángulo exterior no adyacente. Es igual al ángulo exterior no adyacente. Puede decir entonces que alfa más beta es igual a Z. Y si tú sumas, por ejemplo, estos dos interiores, beta más tita, ¿a qué es igual? ¿A Y, a Z o X? Correcto. La suma de dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior no adyacente, o sea que es igual a X. Beta más tita igual a X. Y por último, si tú sumas alfa más tita, que son dos internos, ¿a qué es igual? Al externo Y. Alfa más tita es igual a Y. Hasta ahí hemos recordado tres propiedades básicas del triángulo. Primera, suma de ángulos internos, 180. Segunda, suma de ángulos externos, 360. Y la tercera, ¿cuál es? Que si tú sumas dos ángulos internos del triángulo, ¿a qué es igual? Al externo no adyacente. No adyacente significa que no está al costado ni de alfa ni de beta. No está al costado, está al frente de ellos, pero en la parte externa. Bien, y la cuarta propiedad
que hoy día vamos a trabajar es sobre la desigualdad triangular. ¿Y eso qué tiene que ver? La desigualdad triangular. A ver, desigualdad triangular. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Desigualdad triangular. Por ejemplo, si tú tienes un triángulo ABC, ¿qué va a ocurrir? A, B y C. A ver, estos son los vértices A, B y C, ¿correcto? Frente al vértice A se encuentra el lado A. Este lado vale A. Frente al vértice B se encuentra el lado B. Él es su lado B. Y frente al vértice C se encuentra el lado C. Está con minúscula, ¿correcto? ¿De qué trata la desigualdad triangular? Trata de definir la existencia de un triángulo. Tú no puedes dibujar por dibujar un triángulo, ¿correcto? Debes tener en cuenta la desigualdad triangular. Eso te permite aplicar la existencia de un triángulo. Escucha, por ejemplo, si tú tomas el lado A, ese lado A que tú has elegido debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Es decir, digamos acá B menos C. Y a la vez, ese lado que tú has elegido, que es A, debe ser menor que la suma de los otros dos que han quedado. Es decir, B más C. ¿Se entendió? Más o menos. Al siguiente, a ver, porque me entiendas mejor, ¿ya? Ahora, si tú eliges el lado B fue el elegido, ese lado B, ¿qué debe ser? Mayor que ¿quién? Que la diferencia de ¿quién? De los otros dos que han quedado. Es decir, acá puede ser C menos A. Y a la vez, ese B debe ser menor que ¿quién? Ese B debe ser menor que la suma de ¿quién? De los otros mismos dos, de C más A. Y por último, si tú eliges el lado C, ese lado C debe ser mayor que ¿quién? Mayor que la diferencia del lado B menos ¿quién? Menos A, pues, el que ha quedado. ¿Y a quién vas a sumar acá? A los mismos, a B más A. Mira, es sencillo. De eso se trata la existencia de un triángulo. Y lo vamos a aplicar con el siguiente ejemplo. ¿Atentos? Bien, continuamos con el ejemplo. Dice, dos lados de un triángulo tienen longitudes 6 y 7, respectivamente. Y el tercero mide el doble de uno de los conocidos. Hallar el perímetro del triángulo. Te está pidiendo hallar el perímetro del triángulo. ¿Qué cosa es el perímetro? Es la suma de todos los lados. Pero solamente te está dando dos lados, que mide 6 y que mide 7. Y que el tercer lado mide el doble de uno de los conocidos. A ver, tengo dos posibilidades. Escucha. Un triángulo que mide este lado 6, a ver, que mide este lado 6 y este lado 7. Y el tercer lado mide el doble de uno de los conocidos. Yo puedo asumir que este lado que está acá es el doble de 6, entonces acá sería 12. Pero no sería la única forma, porque quizás alguno de ustedes está pensando diferente. ¿Por qué el profesor la ha puesto así? ¿Y por qué no pensó, por ejemplo, si un lado que falta, el tercero, es 14? A ver, esta es la primera opción. La segunda opción es que él mida 6, él mida 7, porque así nos indica el problema, 6 y 7. Pero el tercer lado mide el doble de uno de los conocidos. Acá en el primer caso, yo he asumido que el tercer lado mide 12, que es el doble de 6. Pero la otra posibilidad es que sea el doble de 7, o sea que acá sea 14. Tengo dos posibilidades que estoy manejando. Y de ello me pide el perímetro. Obviamente, uno es el verdadero.
para que tú tengas la certeza de cuál es el triángulo que existe, ahí se aplica la existencia del triángulo, que lo conocemos como la desigualdad triangular. A ver, por ejemplo, del primer caso. ¿Bien? Yo puedo definir de la existencia del triángulo, por ejemplo, de este triángulo tomo 12. De ese 12 que estoy eligiendo, tengo que aplicar que ese 12 es mayor que la diferencia de ¿quién? De los lados que tú conoces. 7 menos 6. Pero a la vez, ese 12 debe ser menor que ¿quién? Que la suma de esos lados que tú conoces. O sea, 7 más 6. Listo. Y ahora hay que resolverlo. ¿Cuánto es 7 menos 6? Acá es 1. Acá es 12. ¿Y acá cuánto es? 13. ¿Cumple o no cumple la desigualdad? A ver, 12 es mayor que 1. Sí, sí cumple. Pero 12 es menor que 13. También cumple. Este triángulo sí existe. Este triángulo sí existe. Correcto. En cambio, el otro, vamos a ver por si acaso. Aunque ya por deducción ya no debe ser, pero ustedes como no son tan creyentes, vamos a ver acá. Si fuese 14, ¿ese 14 dónde va? Va en el centro, porque tú lo has elegido. Y ese 14 que tú has elegido debe cumplir la desigualdad. Debe ser mayor que ¿quién? Que la diferencia de los dos lados restantes. 7 menos 6. Y a la vez, ese 14 debe ser menor que ¿quién? Que la suma de esos mismos lados. 7 más 6. Entonces, ¿qué me queda ahí? Acá me queda 1, ¿correcto? Acá me queda 13 y acá me queda 14. A ver, vamos a ver si cumple. 14 es mayor que 1, sí, hasta ahí está bien. 14 es menor que 13, no, pues es imposible. 14 no es menor que 13, esto no existe. Este triángulo no existe, ¿correcto? Este triángulo no existe. Bien, jóvenes, has encontrado que el primer caso es lo correcto. Por lo tanto, como este triángulo sí existe, ¿qué nos pide hallar? El perímetro. Entonces hay que resolver el perímetro. Entonces esto queda descartado. No existe este triángulo. Como ya lo encontraste, hallamos el perímetro. Por lo tanto, ¿cuál es el símbolo del perímetro? 2P. Ese es el perímetro. Y si fuese solamente P, ¿qué cosa es? Semiperímetro. 2P es igual a ¿qué cosa? A la suma de sus lados. 6 más 7 más 12. ¿Cuánto es el perímetro? Suma, a ver cuánto es. 20. A ver, acá es 13 más 12, 25. Ese es el perímetro. Si tú lo sigues resolviendo como algunos lo quieren hacer, ¿eso qué cosa es? Ese es el semiperímetro. Esto no, pues. Hasta ahí nada más. Ustedes han encontrado el perímetro. Bien, chicos. De esa forma se trata entonces la desigualdad triangular. Espero que me hayas entendido y vamos a estar en contacto. Ya sabes, siempre a cuidarse y a lavarse la mano. Bye, cuídense.